Hola, es un gozo poder estar nuevamente contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Realmente es un gozo que puedas estar con nosotros el día de hoy y como lo decimos, es un gozo que puedas estar con alguien más. Nuestro deseo es que puedas estar con alguien más compartiendo quizás un momento juntos de alimentos, un tiempo agradable, un momento en el cual puedas alabar el nombre de Dios, estudiar la palabra de Dios y así aprender de su palabra y poder continuar siendo la iglesia en todo lugar. Así que gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y hemos estado estudiando sobre la vida de Daniel y el día de hoy continuamos hablando sobre la vida de Daniel. Yo sé que cuando estudiamos ese libro, cuando estudiamos la vida de Daniel, nos damos cuenta que hay momentos en los cuales enfrentó dificultad, enfrentó momentos difíciles, esos momentos que te desafían a quizás ser firme en tu fe, ser firme y fuerte en lo que Dios te ha llamado a hacer, o tendemos a ceder ante la presión, tendemos a ceder ante quizás eso que nos está encarrilando o que nos está creando conflicto, y cuando vemos su vida nos damos cuenta que él tuvo que ser firme ante algunas situaciones que enfrentó juntamente con el rey y con lo que él le llamaba a hacer. Y cuando estudiamos el pasaje de Daniel 3, vemos que hay un grupo de amigos de Daniel que también tuvieron que enfrentar un momento difícil en medio del fuego. Y yo sé que en nuestra vida, y quizás en tu vida igual, han habido momentos en los cuales puedes decir literalmente: es que siento que estoy realmente atravesando un momento tan difícil. Es un momento que sientes que estás en ese fuego, ¿no? Yo recuerdo que cuando años atrás estábamos esperando a nuestro segundo hijo, Cristian, ya parte del embarazo empezaron a haber ciertos problemas, ¿no? Empezaron a ver que habían algunas irregularidades en la manera que él estaba creciendo y empezaron a pensar y a sugerir que había un tipo de problema de desarrollo en su vida. Todavía era temprano si queríamos considerar no continuar con ese embarazo, ¿no? Y fue un momento difícil, esa mitad de embarazo, ¿no? Estar siempre pendiente, anticipando, creyendo que Dios pues estaba haciendo una obra en él, que él iba a nacer bien sin ningún problema. Y bueno, finalmente sí nació sin ningún problema, pero justo esos días en los cuales ya Cristian estaba por nacer, yo también recuerdo que esos momentos fueron muy acelerados, fueron muy difíciles con nuestra hija. Un día antes, enfrentar situaciones duras que para una niña de un poquito más de un año era difícil, ¿no? Porque muchas veces como adultos quizás enfrentas algún tipo de situación y te piden hacer, bueno, haga por ejemplo una muestra de orina o haga una muestra de heces. Bueno, pero ¿cómo lo haces con una bebé, ¿no? Con una bebé que no todavía orina, que todavía no hace esas cosas cuando se las pide, sino simplemente cuando tiene esa necesidad. Y recuerdo que fue bastante traumante el tener que hacer aún ese tipo de prueba tan sencilla, pero en un bebé. Era bastante dura. No solo eso, estaba nevando aquí en la ciudad de Atlanta, que eso no era tan común en la fecha que Cristian estaba a punto de nacer. Mi esposa tenía un tío que estaba muy enfermo, en un estado casi terminal de cáncer en esos últimos días, y justo cuando Cristian nace, y es una bendición y damos gracias a Dios que él está bien. Pero en ese momento, habiendo atravesado justo una noche antes esos problemas de salud con mi hija, al siguiente día de Cristian nacer, nos enteramos que muere el tío de mi esposa, y sentimos que todos esos días, esa semana, realmente sentimos que era un momento de fuego. Sentíamos que era un momento en el cual estábamos atravesando momentos tan difíciles en medio de esa dificultad, y a veces nos hace pensar, pero ¿por qué como hijos de Dios tenemos que pasar por esos momentos? ¿Por qué como hijos de Dios experimentamos esos momentos de dificultad, esos momentos difíciles? Y pensamos, no deberíamos de estar experimentando estas situaciones en nuestra vida. Pero sabemos que Jesús mismo le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16, 33, les he dicho todo lo anterior para que en mí tenga paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Entonces nos muestra, que nos advierte que vamos a tener problemas, que vamos a tener pruebas, que vamos a tener tristezas, y quizá tú el día de hoy estás atravesando una prueba así, quizá una prueba financiera en tu vida, en la cual ha sido muy difícil esta temporada de escasez, o esta temporada en la cual
aunque tratas de avanzar financieramente, sientes que surgen otros problemas que evitan que eso pase, o quizás estás experimentando un problema de salud, un diagnóstico no esperado, o problemas con una relación con tu hijo o con tu hija, o quizás en el trabajo estás teniendo esas dificultades, pero pensamos ¿por qué? ¿No? ¿Por qué estamos atravesando esto? Siento que estamos en medio del fuego en este momento. Y ahora algo que debemos de entender, a pesar de que pasamos por estos momentos, hay un propósito. Y fíjate lo que dice Primera de Pedro 1:7. Dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en estas pruebas o en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Vemos entonces que hay un propósito, hay algo que Dios desea hacer en medio del fuego, en medio de la prueba en nuestra vida. Y eso es bastante clave, porque esa fe es la que puesta a prueba realmente nos demuestra que es una fe que podemos confiar, una fe que ha sido probada, es una fe que podemos confiar, ¿no? Y cuando estudiamos la vida de Daniel y en este pasaje, ¿no? Estos tres jóvenes que les mencioné en el capítulo 3, el rey Nabucodonosor decidió hacer una estatua que era de 27 metros de alto, 2 metros de ancho, y quería que todos adoraran esa imagen, que todos adoraran esa estatua que reflejaba su imagen, ¿no? Era una manera de traer adoración a él como rey, ¿no? Y en el capítulo 3, versículos 4 al 6, esto es lo que dice la palabra. Dice: entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente al horno ardiente. Entonces vemos que el rey decide crear esta imagen, crear esta estatua en símbolo de alabanza y adoración a él mismo, y quería que todos se adoraran, que todos se arrodillaran y adoraran esa estatua cuando escucharan esos instrumentos, ¿no? Y sabemos que la historia cuenta que cuando eso sucedió, estos tres jóvenes no lo hicieron. Estos tres jóvenes decidieron no arrodillarse delante de esa imagen. Era algo que ellos sabían en su corazón solo era designado para Dios. El adorar y alabar a Dios, el rendirse delante de alguien, era solamente para Dios, no para un hombre. Entonces estos hombres, estos tres chicos, estos tres jóvenes están a punto de tener un mal día, una consecuencia. Sabían que la consecuencia al no hacerlo, dice la palabra ahí, que iban a ser echados al horno ardiente. Yo no sé tú, pero eso me suena como un mal día. A veces nosotros pensamos que, bueno, perdí señal en mi celular, ¿no? Perdí señal y por 5 minutos tuve que hablar con alguien con alguien personalmente porque no tenía señal, y quizás ese es un mal día para nosotros hoy, ¿no? Quizás hoy piensas, bueno, voy a tener un mal día porque había una línea larga en Starbucks, ¿no? Y no tenía celular, no tenía manera de entretenerme y tuve que quedarme ahí parado por media hora sin hacer nada, ¿no? Y ese es un mal día, empezaste tu día mal. O quizás esto, ¿no? Estás viendo ese show favorito y de repente ¡puc!, te aparece esa imagen que está cargando y llevas ya mucho tiempo y dices, bueno, ya tengo 2 minutos y medio con esta imagen, ¿no? Y no va a regresar, y sentimos que esto afectó nuestro día, y por estas razones tenemos un mal día. Pero estos tres jóvenes realmente están a punto de ser arrojados a un horno ardiente, al fuego realmente, ¿no? Y yo creo que eso realmente es un mal día. Ellos estaban a punto de tener lo que nosotros podríamos decir es un día pésimo, ¿no? ¿Cómo fue que ellos pudieron permanecer firmes? ¿Cómo es que ellos pudieron permanecer fuertes en su relación con Dios a través del fuego, a través de la prueba, a través de ese reto? Y el día de hoy vamos a aprender un poco de esta historia, y hay 3 verdades que quiero compartir contigo el día de hoy que nos van a ayudar para poder permanecer firmes, para poder permanecer fuertes aún en medio de la prueba, aún en medio del fuego. Y lo primero es que tener fe es obedecer a Dios en vez de seguir a los demás. Una clave en nuestra vida cuando hablamos de fe es que esa fe vamos a obedecer
a Dios, cuando tú tienes fe, es porque estás obedeciendo a su palabra en vez de seguir a los demás, en vez de seguir a lo que todo el mundo hace, lo que todo el mundo piensa, lo que todo el mundo dice. Vas a ser firme y vas a obedecer a Dios. Y estos 3 jóvenes hicieron eso, no se arrodillaron delante del rey, delante de esa imagen. Así que los manda a llamar, y en el versículo 16 de Daniel 3 les dice, y aquí responden esto los chicos al rey, le dicen: Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Vemos que él los llamó, los confrontó. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no adoraron? ¿No? ¿Por qué no hicieron lo que yo mandé y ordené hacer? Y aquí ellos le dicen: bueno, no necesitamos defendernos delante de usted. O sea, no hay nada que tengamos que decirle a usted. Esto es algo que es entre Dios y nosotros. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestra relación, y no tenemos que darle ninguna explicación a usted. Tampoco tuvieron que pensarlo mucho, tampoco tuvieron que orar para ver qué hacían cuando escucharon ese decreto. No tuvieron que ir y contemplar todo lo que podía pasar. No pudieron haber pensado también, bueno, podemos pretender que estamos adorando esa imagen, pero en nuestra mente y en nuestro corazón, y vamos a hablarlo: Señor, te estamos adorando a ti, aunque estás postrado delante de esa imagen, pero podemos darles a creer que lo estamos haciendo, pero no lo estamos haciendo. Pudieron haber hecho eso. También pudieron haber pensado: bueno, me voy a sentir incómodo hacer eso porque yo sé que está mal, pero aunque me sienta incómodo lo voy a hacer, y luego le voy a pedir perdón a Dios, ¿no? O le puedes decir: bueno, sé que mañana me voy a sentir mal, pero Dios me va a perdonar. Él entiende la situación, ¿no? Él comprende, y que tuve que hacerlo porque pues todo lo están haciendo, me iban a mandar al horno de fuego. O sea, excusamos el por qué lo hacemos o cedemos a eso, o pensamos también, lo analizamos: bueno, si me arrodillo me van a mandar al horno de fuego, y si pasa eso, ¿quién les va a compartir del amor de Dios? O sea, yo tengo que permanecer vivo, entonces tengo que hacer lo que tenga que hacer para eso. Vemos que habían quizás pensado, o pudieron haber pensado muchas cosas. Quizás tú el día de hoy en esa situación piensas todo y razonas estas cosas, pero recuerda que la fe es la obediencia a Dios y no seguir a todos los demás. Entonces, si somos seguidores de Cristo, el enemigo en algún momento te va a dar amplia oportunidad para que dudes, para que tropieces, para que razones, tropieces en tu fe, en vez de permanecer firme en medio de la prueba, en vez de permanecer firme en medio del fuego, ¿no? Y realmente Dios desea que solamente a Él lo adoremos, y eso es algo que ellos sabían, ¿no? Y por lo mismo no lo hicieron. Y quizás mucha gente, quizás otras personas que lo conocían, al ver que ellos no lo hicieron, quizás les estaban diciendo: oye, pero tú estás loco, arrodíllate, tú sabes lo que va a pasar, ¿no? O sea, quizás pudieron haberles tratado de persuadir, pero quiero decirte que va a llegar un momento en tu vida en los que otros van a decirte: sabes, tú estás loco si vas a hacer eso. Y cuando me digo si vas a hacer eso, me refiero a eso, lo que Dios te esté llamando a hacer. Eso que Dios está pidiendo de ti, y que puede sonar loco para otras personas, que puede sonar difícil para otras personas. Debemos de recordar que la fe es obedecer a Dios en vez de seguir a los demás. Número 2, otra verdad que quiero compartir contigo, es que la fe cree a pesar de lo que ve. Sabemos que por definición hemos dicho, la fe es esa certeza de lo que no se ve, y es cierto. Por fe creemos algo aunque no lo vemos, creemos que Dios lo va a hacer si eso es lo que Él te ha puesto y te ha llamado a hacer. Pero a la vez también fe es creer a pesar de lo que ves, a pesar de lo que estás viendo, que quizás pueda generar temor, que pueda generar inseguridad, miedo, el no tener lógica. O sea, un horno de fuego ardiente no suena lógico y no suena nada agradable, ¿no? A pesar de lo que estás viendo, fe es creer en Dios a pesar de lo que ves. Y ese versículo 17, el que sigue, entonces dice la palabra en Daniel 3, dice: si nos arroja al horno ardiente, estos son los 3 chicos hablando, dice: el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Ellos creían en Dios a pesar de lo que estaban viendo. Dice: Él nos rescatará de su poder, su majestad. Eso realmente es una fe que cree a pesar de lo que ve, a pesar de lo que están viendo y de lo que saben va a pasar, que obviamente se pueden quemar, pero tenían fe y creían que Dios les iba a rescatar, que Dios no solamente era capaz de hacerlo, pero que también estaba dispuesto a hacerlo si eso es lo que Él le parecía hacer. O sea, era una certeza que ellos tenían. Y hay una diferencia muy grande
entre creer que alguien puede y creer que alguien está dispuesto a hacerlo, que no solamente puede, pero también está dispuesto. Yo creo que el creer que solamente lo puede hacer es una cosa, pero también saber que lo puede hacer y que también está dispuesto a hacerlo, eso nos debe de dar tranquilidad. Realmente el problema muchas veces es que nosotros creemos que no puede suceder, que Él no es capaz de hacerlo, ¿no? Y no sé cuál es tu problema el día de hoy, no sé cuál es ese momento de dificultad que tú estés pasando, que estás a punto o estás en medio del fuego. Y de nuevo, no sé qué es, pero debemos de creer lo mismo, que no solo Dios puede hacerlo, sino que también está dispuesto a hacerlo si así es lo que a Él le parece, si así es su voluntad. No, y eso es importante, que podemos dejar todo eso en sus manos. Ya lo que Él haga, eso es solamente una decisión de Él, pero sabemos que Él puede hacerlo y sabemos que Él está dispuesto a hacerlo, pero ya si lo hace o no, eso es algo que solo a Él le corresponde. Y quizás tú el día de hoy, en medio de esa situación financiera, en ese fuego de las finanzas que quizás tú estás atravesando, que tu chequera, tu cuenta de banco está ya llegando a ese número de 0 y que tú sabes has hecho lo correcto, has dado a Dios lo que a Él le corresponde, le has dado ese 10% a Él, sabes que has economizado en algún momento, has dejado de gastar extra, hasta has vendido algunas cosas extras para tratar de quizás tener algún dinero extra y estás llegando a ese límite, sabes, has hecho tu parte, has obedecido a Él. El resto ya es decisión de Él, ya es responsabilidad de Él y sabes que Él lo puede hacer y está dispuesto a hacerlo. Y quizás tienes una situación muy similar en una relación con un familiar, ¿no? O en un problema de trabajo y sabes que debes obedecer a lo que Dios te está llamando a hacer y haces tu parte y sabes que estás haciendo lo que Él te ha pedido hacer, pero aún así sigues en esa condición dura, difícil en tu vida. Sabemos de que Dios Él todo lo puede, sabemos que Él puede hacerlo, sabemos que está dispuesto a hacerlo, entonces debemos de tener fe en Él, debemos de confiar en Él. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos del poder de Dios? ¿Sabes? Lo que Dios pone en tu corazón, debemos creer que Él lo hará, pero casi siempre será de una manera distinta a la que pensamos. Podemos creer que Él lo va a hacer y tener la certeza que lo va a hacer, pero también tenemos que recordar que quizás lo va a hacer de una manera diferente, una manera distinta a la que nosotros quizás pensamos que Él lo va a hacer. Y eso es precisamente lo que lo hace a Él Dios y no a nosotros. Nosotros pensamos que sabemos lo mejor, ¿no? Que sabemos lo que tiene más sentido en nuestra vida, pero si no sucede así es porque Él conoce mejor la situación, porque Él es Dios que lo conoce todo y debemos de confiar en Él. Y pensamos entonces, pero ¿y qué si Dios no hace eso que yo estoy creyendo, no hace eso que yo estoy orando, no hace lo que le estoy pidiendo? Nos lleva a esta verdad número 3, que nuestra responsabilidad es obedecer. El resultado es responsabilidad de Dios. Lo que suceda, lo que pase, eso realmente ya es decisión y responsabilidad de Dios. Si tú crees en Él, si confías en Él, sabes que Él puede hacer lo que está dispuesto a hacerlo, ya lo que suceda es responsabilidad de Él. Tu responsabilidad es obedecer su palabra, obedecer lo que dice en la Biblia, lo que nosotros sabemos nos ha estado diciendo, y hay áreas específicas que Él nos habla como hijos de Dios, que desea y espera de nosotros en el amor al prójimo, en el manejo de nuestras finanzas, en la crianza de nuestros hijos, en nuestra relación matrimonial. O sea, sabemos que hay cosas que Él espera y nos dice y pide obediencia de nosotros. Debemos estar dispuestos a obedecerla. Si te hace un llamado, si te dice que hagas algo, que no hagas algo, que dejes algo, que hagas eso en obediencia, esa es nuestra responsabilidad. No tratar de controlar y pensar que Él haga lo que yo quiera, sino pensar que Él va a cargarse de las consecuencias. Y el versículo, nuevamente vamos a leer ese versículo 17 y el 18 de Daniel 3. Aquí están estos 3 jóvenes hablando con el rey, no tienen nada que explicarle a él, saben que creen en su Dios, que Él los puede salvar, y les dice en el versículo 17, si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos, Él nos rescatará de su poder, su majestad, pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. O sea, están dejando claro, ellos saben a quién adorar, ellos están dispuestos
a llegar hasta al final de sus vidas en obediencia a Dios, porque eso es lo que ellos saben. Dios les está pidiendo hacer esa obediencia de su parte, ¿no? Que solamente debían inclinarse ante Él y no a nadie más, y dejaron los resultados, dejaron las consecuencias, todo lo demás lo dejaron en las manos de Dios. Y esa debe de ser nuestra fe. Decir: Señor, yo creo en Dios, yo creo que Dios lo puede hacer, creo que Él está dispuesto a hacerlo, pero aun si no lo hace, yo creo y confío en Él. Esa debe de ser nuestra fe, esa debe ser nuestra manera de pensar. Yo creo que Él lo puede hacer, yo creo que Él está dispuesto a hacerlo, pero aunque no lo haga, yo creo y alabo al Dios. Y sabes, eso enfureció aún más al rey, ¿no? Lo llenó de coraje, al punto que mandó a que calentaran el horno mucho más de lo que lo han calentado antes, y al punto que los sirvientes, los soldados, al nada más abrir la puerta del calor, dice que murieron instantáneamente. Y pues ya te imaginas entonces lo que podía haberle pasado a estos 3 chicos, ¿no? Los tiran al horno de fuego, y fíjate lo que pasa en el versículo 24 y 25. Dice: de pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie y de un salto exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un dios. Y vemos que en medio del fuego surge un 4.º hombre que parece un dios. Y nosotros sabemos que ese hombre es Jesús. Ese hombre es Jesús en nuestra vida, que en medio de la prueba hace lo mismo. Él se para, Él se levanta, Él surge alrededor de nosotros para protegernos. Y quiero que pensemos en eso, que Dios te mostrará su poder en diferentes maneras, pero experimentarás la presencia de Cristo cuando estás en el fuego. Es ahí, en el medio del fuego, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, que vas a experimentar la presencia de Cristo en tu vida. Sabemos que Dios nos habla, nos muestra, nos enseña, nos corrige de diferentes maneras, pero vas a experimentar a Cristo con todo lo que Él es, con su amor, con su paz, con su poder sobrenatural. Lo vas a experimentar solamente en medio de la prueba. Y yo creo que estos hombres sabían en quién confiaban. Estaban atados, habían sido atados, arrojados a ese horno de fuego, y de repente surgen 4 que están caminando libremente. Y eso es importante, porque si tú estás en el fuego en este momento y estás orando que Dios termine el fuego, que Él acabe esa situación, que Él remueva este problema en tu vida, porque sé que eso es lo que naturalmente pedimos. No queremos estar en el fuego, no queremos estar en la prueba, queremos que Él pueda eliminarla, que Él pueda evitar que lleguemos a ese momento, que pasemos por ahí. Pero déjame decirte que quizás eso que tú estás orando, que Dios quite o que Dios termine o que Dios remueve, sea precisamente el mismo mecanismo que Él desea usar para hacerte libre de esa situación. Puede que sea la única manera de hacerte libre es atravesando ese fuego, atravesando esa prueba, y así experimentar la presencia de Dios. Y fue lo que ellos hicieron, ¿no? En algún momento en su vida pasaron por ese momento de fuego, y nosotros pensamos, pero ¿por qué tener que llegar a ese punto? ¿No? ¿Por qué tenemos que quizás el día de hoy atravesarlo? Quizás Dios también pudo haber evitado que llegaran que los arrojaran al horno ardiente, pudo haber evitado que eso pasara. ¿Por qué no lo hizo? Porque hoy todavía pasamos estos momentos de dificultad, y no lo hace porque tienes que recordar que solamente así es que experimentamos a Cristo en nuestra vida, solamente así es que experimentamos a la presencia de Dios en nuestra vida. Ahora lo hace también por otra razón, y esa es la más importante. Y el versículo 28 de Daniel 3 dice lo siguiente: entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios.
Y nos damos cuenta que la razón por la cual tenemos que pasar por esos momentos no solamente para experimentar su presencia, para experimentar su poder, pero es para poder traer honra y gloria a Dios a través de tu situación, a través de tu vida y de esa situación. Otros van a darse cuenta del poder de Dios, otros van a darse cuenta y dar honra y gloria a Dios. Entonces tenemos que recordar que cuando estamos pasando en medio de la prueba, cuando estamos pasando en medio del fuego, ¿no? De el fuego ardiente en diferentes áreas de nuestra vida, una fe es lo que Dios está desarrollando, esa fe que Él pueda confiar, ¿no? Una fe anclada en la palabra de Dios. Esa fe es obedecer a Dios en vez de seguir a los demás. Esa fe es creer a pesar de lo que ve, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que podamos ver o experimentar. Podemos tener fe, podemos confiar en Él, creer que Él lo puede hacer, y nuestra responsabilidad es obedecer. La responsabilidad de Dios es el resultado. Lo que suceda es la responsabilidad de Dios, no es nuestra responsabilidad. Nuestra fe debe de ser: creo en Dios, creo que Dios puede, creo que Él está dispuesto a hacerlo, pero aun si no lo hace, yo creo y confío en Él. ¿Sabes? Esa es la paz que tenemos en Dios, que podemos confiar en Él, que podemos completamente dejar esas cargas, esa preocupación en medio de la prueba, y quizá no necesariamente Él la va a quitar, no va a eliminar, no va a reducir esa prueba, porque quizás de nuevo es la única manera que vamos a experimentar realmente la presencia de Dios en nuestra vida. Pero no debemos de tener temor, porque sabemos que Él está con nosotros, que Él está a nuestro lado, y que si Él dice que está con nosotros, debemos de entonces confiar y descansar en su palabra, descansar en el hecho que Él está a nuestro lado y que no estamos solos. Oremos. Señor Jesús, yo te doy gracias el día de hoy por tu palabra. Señor, gracias porque tú eres un Dios maravilloso que no nos deja solos, Señor, en medio del fuego, en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Señor, yo sé que a veces deseamos no pasar por esos momentos, Señor. Quizás pedimos que tú quites o elimines ese proceso, esa prueba, ese fuego, Señor, en nuestra vida. Pero, Señor, yo sé que tú no lo haces porque solo así te revelas, solo así te experimentamos plenamente en nuestra vida, Señor, pero también permites que otros puedan ver nuestra vida y darle honra y gloria a tu nombre, Señor. Padre, yo te pido que el día de hoy simplemente nos des fortaleza, nos des tranquilidad, nos des paz, Señor, de saber que tú estás al control, Señor, que nuestra responsabilidad es obedecer, y el resultado y todo lo demás es responsabilidad tuya, Señor, y sabemos de que tú estás al control de todo. Señor, danos fortaleza, ayúdanos a creer, Señor, a pesar de lo que vemos y a veces también a pesar de lo que no vemos, Señor, porque sé que nos llamas a dar un paso de fe. Y aunque no lo veamos, vamos a creer que tú lo puedes hacer, que tú estás dispuesto a hacerlo, y aún así, aunque no lo hicieras, Señor, vamos a creer y a confiar en ti. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres un Dios maravilloso, Señor, y el día de hoy has hablado a nuestro corazón. Padre, te damos honra, te damos gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solamente quiero recordarte que el enemigo va a tratar de generar ese temor, ese miedo en medio de esa dificultad, en medio del fuego, y evitar que realmente experimentes la presencia de Dios, que experimentes eso que Dios desea hacer, ¿no? Y que quizás entres en un periodo de desobediencia a lo que Él te ha llamado a hacer. Pero recuerda que Dios tiene todo bajo control, que debemos creer en Él, obedecer lo que Él nos llama a hacer y confiar y dejar los resultados y las consecuencias en sus manos, recordando que no estamos solos, que al igual que estos 3 jóvenes, tu presencia está a nuestro lado, que no estamos solos, que tú nos sostienes en tu mano y nos estás diciendo: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.